¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que el mundo parecía equilibrarse al borde de una decisión, dejándote sin aliento y desconcertado? La vida nos presenta opciones, bifurcaciones en el camino que pueden cambiar nuestro destino para siempre. Pero en mi caso, la elección nunca fue mía. En cambio, era de mi madre, y su decisión me dejó varado en las orillas de la traición. Mi nombre es Lily, y a los 26 años, me encuentro en la encrucijada de mi vida, reflexionando sobre un viaje definido por lazos familiares fracturados y un amor inesperado que se convirtió en mi gracia salvadora. Permítanme desarrollar la historia que me trajo aquí, comenzando con un momento crucial en el que una familia dividida en pedazos eligió un bando y mi corazón quedó atrapado en el medio. Desde fuera, mi familia podía parecer ordinaria, incluso pintoresca. Pero debajo de la superficie yacía un intrincado tapiz de relaciones tensas que, en última instancia, me harían cuestionar los mismos lazos que se suponía que me protegían. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía solo 2 años, dejando a una niña al cuidado de una madre que más tarde se enfrentaría a una elección que ningún padre debería tener que hacer, entre su propia hija y su hijastra tóxica, Shannon. Cuando mamá se volvió a casar, trayendo a Shannon a nuestras vidas, yo, una niña ingenua, esperaba un vínculo fraternal. Sin embargo, Shannon demostró ser más mortal que encantadora, con la manipulación oculta bajo su inocente fachada. Al crecer, sus juegos sutiles causaron estragos en mi sentido de seguridad. Cada comentario astuto y cada percance orquestado socavaban la base de confianza y afecto que deseaba desesperadamente construir con mi madre. De repente, llegó ese día en que mi mundo se partió en dos. Era una fría mañana de otoño cuando me encontré empacando mis pertenencias. La elección de mi madre resonó como un viento helado. Lily, solo necesitas irte por un tiempo. Shannon me necesita ahora. Con esas palabras, quedé a la deriva, abandonado a navegar solo por los mares tempestuosos de la vida. Pero en este vacío de abandono, la esperanza floreció inesperadamente. Hace 4 años, en una plataforma digital donde las conexiones brotan en lugares inverosímiles, conocí a Alex. A diferencia de cualquier otro, Alex era un faro de calidez y comprensión, un alma gentil que veía mi verdadero yo en medio del caos. Nuestra conexión fue inmediata, tan palpable como el abrazo del sol en un día de invierno. Desde el primer mensaje hasta los innumerables momentos compartidos, sentimos como si el destino hubiera entrelazado nuestras vidas con hilos más fuertes que cualquier decepción familiar. Alex se convirtió en mi santuario, su apoyo inquebrantable fue un bálsamo para mi corazón herido. Aquí, finalmente, había un individuo que nunca vaciló y nunca abandonó. Aún así, la vida tiene una forma de poner a prueba la resiliencia, lanzando obstáculos inesperados que debemos sortear. Justo cuando las sombras de las traiciones pasadas comenzaron a desvanecerse, surgieron nuevos desafíos. Mi compromiso con Alex, que alguna vez fue un presagio de felicidad, se ha convertido en un punto álgido en una red enmarañada que involucra carreras y el despido inesperado de Hannah, una conocida cercana, por parte de la compañía de Alex. En los próximos capítulos, sigue mi historia mientras atravieso el camino rocoso del amor, la lealtad y las crueles ironías de la vida. Esta es mi historia, el comienzo de un viaje que susurra tanto de angustia como de sanación, un testimonio del poder de elección y el coraje de levantarse cuando otros eligen caer. Después de que mis padres se separaron, fui criado por mi madre. Hizo todo lo posible para darme una buena vida, pero era evidente que le costaba llegar a fin de mes. Cuando yo tenía 15 años, se volvió a casar con un hombre llamado Greg, y con él vino su hija, Amber. Amber, que era solo un año más joven que yo, se convirtió rápidamente en el centro de atención de mi madre. Traté de forjar un vínculo con ella, pero Amber era manipuladora, a menudo ponía a mi madre en mi contra. Durante años, soporté la sensación constante de ser un extraño en mi propia casa. El enfoque inquebrantable de mi madre en Amber se hizo más evidente cuando cumplí 18 años y decidí mudarme a la universidad. Pensé que un poco de distancia mejoraría mi relación con mi madre, y logré que funcionara durante la universidad. Sin embargo, cuando me gradué e intenté regresar a casa, mi madre me dio un ultimátum desgarrador: o éramos Amber o yo. Ese día, hice las maletas y me fui, sabiendo que estaba completamente solo. A pesar de ello, conseguí un trabajo decente en la ciudad, donde conocí a Jeff. Desde ese momento hace 4 años, Jeff ha sido mi roca. Conectamos al instante, unidos por problemas familiares similares y valores compartidos.
Nuestra relación floreció con el tiempo, y rápidamente se convirtió en la única constante verdadera en mi vida. Jeff, con su risa contagiosa y su apoyo inquebrantable, trajo una luz a mi mundo que nunca antes había experimentado. Hace 2 meses, me propuso matrimonio de la manera más inesperada. Estábamos en una escapada de fin de semana a una acogedora cabaña en las montañas, rodeados de nada más que naturaleza y serenidad. Bajo el cielo estrellado, mientras nos sentábamos junto a la chimenea compartiendo nuestros sueños futuros, Jeff se arrodilló y me pidió que fuera su compañero de por vida. Parecía que el culminación de todo lo que siempre había querido. Sin embargo, en medio de la alegría de nuestro compromiso, la confusión se estaba gestando en otra parte de mi vida. Mi pasado, aparentemente enterrado hace mucho tiempo, chocaba con mi presente. Verá, Jeff trabaja para una empresa financiera de renombre y, casualmente, el esposo de Amber, Ryan, también trabajaba allí. Era cuestión de tiempo que sus caminos se cruzaran en el mundo profesional. Sin que Jeff y yo lo supiéramos, Ryan estaba siendo investigado por varios casos de mala conducta en la empresa. Jeff, siendo uno de los auditores éticos de la firma, se encontró formando parte del equipo que revisó el caso de Ryan. Después de varias semanas de escrutinio interno, la empresa decidió despedir a Ryan. La decisión se basó puramente en hechos y reglas, pero Amber creía que era personal y que de alguna manera estaba orquestada por mí. Las consecuencias fueron rápidas y severas. Amber me acusó de usar a Jeff para vengarme de ella por los años de miseria que me había causado. Incluso mi madre se unió, convencida de que yo había albergado una venganza contra mi hermanastra. No ayudó cuando se corrió la voz dentro de sus círculos sociales, chismes que vinculaban las dos relaciones innecesariamente. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí. Una vida que pensé que había dejado atrás me estaba arrastrando de regreso. Traté de razonar con mi madre, con la esperanza de cerrar la brecha que parecía ampliarse día a día. Pero cada llamada telefónica terminaba en lágrimas, cada mensaje quedaba sin respuesta. Era agotador y, sin embargo, Jeff me apoyó en cada tormenta emocional. Me tomó de la mano, recordándome que la verdad eventualmente saldría a la luz. Él fue mi constante aliento, defendiendo nuestra integridad sin dudarlo. El viaje fue tumultuoso, ya que oscilaba entre sentimientos de ira, traición y profunda tristeza. Sin embargo, a pesar de todo, comprendí algo profundo. Seguiría adelante, apreciando a mi nueva familia y construyendo una vida centrada en el amor, la honestidad y el respeto mutuo. Al final, mi relación con Jeff solo se fortaleció. Aprendimos a navegar por las complejidades de nuestros respectivos pasados, volviéndonos más resilientes como pareja. Además, nos dio el coraje para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presentara. Mientras planeamos nuestra boda, no puedo evitar reflexionar sobre lo lejos que he llegado. La niña que lucha por encontrar su lugar en una familia desestructurada nunca habría imaginado alcanzar la libertad personal y emocional. Pero aquí estoy, lista para abrazar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que tengo a mi lado a alguien que me ama incondicionalmente. Si bien las viejas heridas pueden seguir siendo tiernas, he optado por centrarme en el presente, canalizando mis energías para nutrir los lazos que realmente importan. La vida tiene una forma de sorprendernos, enredándonos en redes de caos solo para llevarnos a alegrías inimaginables. Mientras espero con ansias comenzar este nuevo capítulo con Jeff, me llena un renovado sentido de esperanza para lo que está por venir. Ciertamente. Esta es la tercera parte de la historia de Ainsley, que se centra en revelar elementos temáticos más profundos relacionados con la dinámica familiar y el crecimiento personal. Ainsley estaba de pie en el callejón poco iluminado fuera de su cafetería favorita, con la fresca brisa de la tarde jugando con mechones de su cabello. Siempre había encontrado consuelo aquí, con el reconfortante aroma del café recién hecho flotando en el aire, un marcado contraste con la agitación que a menudo envolvía su vida hogareña. Su mente vagó hasta el día en que su mundo se puso patas arriba, cuando su madre, Rebecca, eligió ponerse del lado de Savannah, su hermanastra manipuladora, por encima de su propia carne y sangre. Durante años, Ainsley había soportado los comentarios mordaces y los planes turbios urdidos por Savannah, todo mientras se esforzaba por ganarse un lugar en el corazón de su madre. La familia debería ser un refugio seguro, se dijo a sí misma una y otra vez, tratando de creer en las palabras. Pero vivir en un hogar que se parecía más a un campo minado le enseñó una realidad diferente. Cuando el padre de Ainsley, Ethan,
Se fue cuando ella tenía solo 2 años. Todo cambió. Su madre se volvió a casar cuando Ainsley tenía 6 años, trayendo a Savannah y a su padre, Greg, a sus vidas. Ainsley recordó la sensación de inquietud que había tenido en aquel entonces, la forma en que los ojos de Savannah seguían cada movimiento que hacía, como si estuviera trazando un mapa de su territorio. Rebecca le había prometido a Ainsley que este sería un nuevo comienzo y, ansiosa por un sentido de pertenencia, se había permitido tener esperanzas. Pero a medida que pasaban los años, Ainsley se dio cuenta de que solo era una intrusa en la nueva familia de su madre. A menudo se preguntaba si Rebecca realmente la amaba o si simplemente era un peón en el complejo juego que Savannah jugaba con hábil precisión. Con cada paso que Savannah daba para aislar a Ainsley, un pedazo de Rebecca lo seguía, dejando a Ainsley en la fría sombra de una rivalidad entre hermanos que nunca había pedido. Sin embargo, había una persona que nunca había vacilado en su apoyo a Ainsley, Jeff. Cuando la vida se volvió insoportable en casa, fue Jeff quien le ofreció un salvavidas, insistiendo en que merecía algo mejor. Se supone que el amor no debe doler, dijo una tarde lluviosa mientras estaban sentados envueltos en una manta en su sofá, mirando las gotas correr por el suelo. Ventana. El recuerdo del aliento inquebrantable de Jeff fue lo que mantuvo a Ainsley en pie cuando Rebecca finalmente tomó la decisión de ponerse del lado de Savannah en un cruel giro del destino. Ahora, comprometida con Jeff y forjando su propio camino, Ainsley se encontró rumiando las relaciones que la habían moldeado. Había aprendido a diferenciar entre el amor que nace de la obligación y el amor que florece del afecto genuino y el respeto mutuo. Y aunque había perdonado a su madre años atrás, las cicatrices del pasado permanecían, un recordatorio constante de la vulnerabilidad que una vez había sido su compañera. Fue esta introspección la que encendió un fuego dentro de Ainsley, la determinación de nunca dejar que su futura familia sufriera de la manera en que ella lo había hecho. Decidió cultivar un hogar lleno de compasión, apoyo y comprensión, un santuario desprovisto de favoritismo y conflicto. Si bien estas reflexiones fortalecieron su determinación, también despertaron un sentido de empatía hacia su madre y toda la complejidad involucrada en sus decisiones. Tal vez Rebecca, con sus propias inseguridades y quejas, se había visto atrapada en una lucha que no podía comprender, y mucho menos controlar. Tal vez ella también fue víctima de las circunstancias, desempeñando roles asignados a ella sin comprender realmente las consecuencias. El aire de la noche se volvió más fresco, y Ainsley abrazó su abrigo con más fuerza, volviendo al interior para reunirse con Jeff. Al entrar, sintió una renovada sensación de esperanza, una promesa de que, con Jeff a su lado, podría crear la familia que siempre había anhelado. Juntos, redefinirían lo que significaba la familia, asegurándose de que sus propios hijos experimentaran la calidez y el apoyo incondicional que ella la había eludido durante tanto tiempo. Cuando se deslizó hacia la cabina frente a Jeff, su corazón se llenó de gratitud por el amor que compartían, un amor que era suyo para cultivar y proteger. Jeff le sonrió con esa calidez familiar que había llegado a apreciar, y supo, sin lugar a dudas, que estaba justo donde pertenecía. Poco a poco, la oscuridad de su pasado comenzó a desvanecerse, un testimonio de su resiliencia y el nuevo sentido de pertenencia que había descubierto en Jeff y el futuro que estaban construyendo juntos. Esta narrativa explora las complejidades de las relaciones familiares y el proceso de sanación y crecimiento personal que surge de la comprensión y la compasión. Durante unos meses turbulentos, mi vida se había convertido en un torbellino de emociones y agitación. Mi relación con Isabella, mi temperamental hermanastra, siempre había sido difícil, por decirlo menos. Sin embargo, nada podía haberme preparado para el ultimátum que mi madre, Evelyn, me había dado, favoreciendo a Isabella sobre su propia hija y dejándome a mi suerte. Había sido desgarrador, por decirlo menos, pero había un resquicio de esperanza en el horizonte. Ese lado positivo era Lucas, mi prometido, pero cada página de felicidad parecía superpuesta con sombras de conflicto. Cuando Evelyn eligió a Isabella, me refugié en la lealtad inquebrantable de Lucas. Sin embargo, la vida tiene su forma de introducir giros peculiares, y parecía que el destino tenía una bola curva más reservada. Lucas y yo nos habíamos cruzado en una plataforma digital hace años y desde entonces, nuestro vínculo no ha hecho más que fortalecerse. Lucas era más que mi compañero. Él fue el ancla que me mantuvo con los pies en la tierra a través de las tormentas de la vida. Con él, había experimentado un amor que era inquebrantable y genuino, una rareza en un mundo que, de otro modo, parecía empeñado en poner a prueba mi resistencia a cada paso.
A pesar de la calidez que encontré en Lucas, mi situación familiar me había pasado factura. La fricción entre Isabella y yo no se disipó de la noche a la mañana, sino que fue como un eco que se negaba a callar. Durante semanas, frecuentaba el apartamento de Lucas con los restos fantasmales de la discordia familiar. Me dolió ver el juicio de mi madre, eligiendo las promesas huecas de Isabella de unidad familiar sobre la hija que anhelaba su aceptación. Lucas, sin embargo, fue mi tabla de salvación. Su paciencia era duradera, su compasión ilimitada. A menudo me recordaba que las familias a veces se encuentran, no nacen, y en su familia, encontré la aceptación que había anhelado durante tanto tiempo. Pero, como suele suceder, la felicidad es frágil y la vida exigía un precio por la paz. No pasó mucho tiempo después de nuestro compromiso que las complejidades de la vida comenzaron a desarrollarse de las maneras más inesperadas. La firma de Lucas, una agencia de renombre erizada de clientes de alto perfil, había estado en el proceso de filtrar su lista de clientes. Lo que debería haber sido una gestión rutinaria sorprendentemente llegó a afectarme personalmente cuando el esposo de Isabella, David, fue expulsado de esta lista. Lo que siguió fue una vorágine de acusaciones, palabras duras y lazos familiares desgastados. Isabella era implacable, su ira se volvía hacia mí. Para ella, se trataba de un movimiento deliberado, un golpe estratégico desencadenado por mi compromiso con Lucas. Vio conspiración donde no la había, decidida a destrozar una realidad que no podía comprender. Los lazos familiares que ya habían sido frágiles ahora se rompieron bajo el peso de sus acusaciones. Por que estás haciendo falha ao traduzir para S após múltiplas tentativas e falha ao traduzir para S após múltiplas tentativas?